Bueno, a ver, voy a compartir pantalla acá. Bueno, ahora sí, buenos días. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre lo que es la tabla periódica, ¿sí? Iniciamos entonces. Vamos a poner acá más grande. Iniciamos entonces con la tabla periódica. Y decimos, a ver, activen sus cámaras, vamos a grabar de esta manera, activen sus audios, por favor. Activen todos sus audios. Ya. Acá voy ya. Ya, Alaila, léeme el concepto de la tabla periódica, por favor. Ya. En el año 1830 ya se habían descubierto el 50% de los elementos químicos conocidos en la actualidad, sus propiedades físicas y químicas, sus combinaciones con otros elementos para formar compuestos habían sido estudiadas por muchos químicos. Ya, mire, gracias Alaila. En el año 1830, ¿verdad? Como dice allí, se habían descubierto ciertos elementos de esa tabla periódica, pero que todavía no eran muy conocidos esos elementos, ¿sí? Y estaban, lo que ellos estudiaban mayormente, o lo que se estudiaba en estos elementos, eran las propiedades físicas y químicas, es decir, cómo era la propiedad, cómo estaba constituido físicamente, ¿sí? Y químicamente, qué era lo que hacían cada uno de estos elementos. Ahora bien, por otra parte, en esta tabla periódica o en este año, ya va, en esta tabla periódica o en esos años, era necesario, ¿sí?, organizar toda esta información de manera clara, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían muchas dudas. Y si bien es cierto que los estudiaban estos tipos de compuestos, pues no podían clasificarlos como al azar, ¿no? Tenían que ver qué tipos de elementos tenían esas propiedades, cómo agruparlos y químicamente qué es lo que hacían en cuanto eran a los tipos de reacciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el químico de la plata, ¿sí? A ver, ¿qué hace la plata? ¿O qué extraen de la plata? ¿Qué extraen de la plata? ¿Cómo de la plata? ¿Del oro? ¿Del oro? Ajá. Los A ver, minerales. Los de minerales. la plata, ¿qué extraen ustedes? ¿O qué se puede? Podemos ver que pueden extraer cadenas y que pueden hacer varias cosas con la plata, ¿sí? Obviamente que este elemento tiene que ser procesado, ¿ya? Las Entonces, joyas. claro. Entonces están observando que tienen allí unas propiedades químicas, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa con estos tipos de elementos? Ellos decían que ellos no podían hacer estos elementos de manera, o sea, como decir, bueno, tengo la plata y ya, y así lo clasifico, ¿no? No, ellos tenían que buscarle ese elemento, teoría, qué hacía, en qué lo podían convertir, cuáles eran sus propiedades físicas. Había un sinnúmero de estudios para estos tipos de elementos, pero ojo, ¿eran todos los elementos? No, solamente el 50% de esos elementos. Bien, seguimos entonces. En la número 2, a ver, Nayeli, léeme por favor. Primeras clasificaciones de los elementos. Desde finales del siglo 18. Ya, acá es del siglo XVIII. 18, en la época de Lavoisier y Berzelius, se había intentado clasificar los elementos químicos conocidos buscando semejanzas en sus propiedades. Así, los elementos se clasificaban en metales como el hierro, la plata o el cobre, y no metales como el fósforo, el oxígeno y el azufre. Ya, entonces, para este ciclo ya, para el siglo XVIII, en esta época participaron estos dos grandes
científicos, ¿sí? En donde ellos decían que ellos lo que andaban buscando era ahora la semejanza entre las propiedades de estos elementos. En las propiedades que en las propiedades químicas y cuáles eran lo que se parecía, ¿no? Entonces ellos, según esas propiedades, ellos fueron clasificando a esta tabla periódica en elementos metales y no metales, ¿sí? Pero ojo, estos metales, ellos decían que hablaban de esas primeras clasificaciones o los clasificados, por ejemplo, como dice acá, ¿no? El hierro, la plata o el cobre. No es que, por ejemplo, ellos iban a colocar el hierro por acá, la plata en otra esquina, el cobre por debajo, no. Ellos clasificaban estos tipos de elementos de acuerdo a sus propiedades y que entre ellos fueran más conocidas, o sea, tuvieran semejanza, ¿sí? Si es que no había semejanza entre ellos, pues no la podían clasificar todavía hasta tanto no tener estudios más científicos que colaboraran de alguna otra manera que se podían clasificar. Entonces, bueno, también surgió la idea o se presentó en que algunos elementos no daban con este tipo de clasificación, ¿no? Entonces, estos elementos que no eran semimetálicos, es decir, que no se parecían o no tenían ningún tipo de relación en común, entonces todavía no lo podían clasificar. Eso sucedió en el siglo XVIII. Esas fueron las primeras clasificaciones de los elementos. O sea, que no bastaba solamente contener algunos elementos ya de las propiedades físicas y químicas, sino ellos querían extraer un poco más y saber más sobre los mismos. Bien. Acá les quise colocar una de las primeras clasificaciones. Ven cómo ellos clasificaron. Esta fue la clasificación de Lavoisier, y él decía que, bueno, habían algunos metales que sí tenían coincidencia y que por lo tanto lo podía clasificar, ¿no? No obstante, habían otros que no tenían ninguna similitud, por eso que ustedes apenas, si ven la tabla es extensa, es bastante, tienen bastante elementos químicos, y no obstante, para este entonces solamente podían clasificar algunos, en lo que ellos le podían ver la similitud que tenían entre unos con los otros. Si no existía similitud, todavía no lo podían colocar en la tabla, puesto que necesitaba más información. Esta fue la teoría de Ela. Bien, seguimos entonces con triadas. A ver, Camila, léeme triadas. En 1829, el químico alemán Johann Dobereiner, en 1780 y 1849, observó que había grupos de 3 elementos que tenían propiedades físicas y químicas muy parecidas, o mostraban un cambio en sus propiedades. De acuerdo a sus observaciones, clasificó los elementos de 3 y los llamó triadas. Ya. ¿Qué decía para él triada? Para él triada era colocar 3 elementos, ¿ya? Y que estos 3 elementos, aparte de tener una cierta similitud, ¿no? Una relación, el elemento del medio era el que tenía el peso atómico. Entonces él decía, este químico alemán, decía que, bueno, como el elemento del medio, vamos a ver, creo que acá les coloqué un pequeño ejemplo para que me entiendan. Ajá, acá. Como habían elementos, este es un ejemplo, ¿no? Como habían elementos que él había clasificado, este químico alemán decía, bueno, por ejemplo, decía, allá, si es que colocamos el litio, ¿no? Colocamos el sodio en el medio. Entonces, que había una similitud entre los pesos atómicos, entre el litio y el potasio, ¿no? Y el sodio. Entonces, él decía que el que determinaba esos pesos atómicos era el elemento que se encontraba en el medio.
pero que de alguna u otra manera todos estos elementos tenían un tipo de secuencia, ¿sí? Eso era lo que para él era este tipo de experimento, ¿no? Y él lo clasificó como en triadas. Así fue la palabra que él le colocó, triadas. Mostró también el peso atómico, ¿no? Él mostraba también los pesos atómicos de los elementos centrales y que por ende, este peso atómico de este central, entonces había una similitud con los otros dos pesos atómicos, ¿sí? Entonces, en esto se encargó este grande y gran científico. Hoy en día, si ustedes, bueno, la semana pasada nosotros pudimos ver pesos atómicos, ¿no? Que también eran llamados ¿cómo? ¿Cómo también le podemos decir a los pesos atómicos? Masa atómica. Perfecto, masa atómica. Muy bien. Esos pesos atómicos también son llamados entonces masa atómica. Excelente. Seguimos entonces. ¿Hasta allí están entendiendo? Sí. Ya, perfecto. Seguimos entonces. A ver, Fran. Ok. Ya. En 1874 el inglés Johann Alexander Newlands, 1838-1889, ordenó los elementos conocidos de acuerdo con sus pesos atómicos crecientes. Observó que después de ubicar 7 elementos, el octavo se repetían las propiedades químicas del primero. De esa manera quedó la ley de las octavas. Ya. Ok, ¿qué decía él? Este grande científico, Johann, ¿sí? Presentó estos elementos con grupos y periodos. A ver, ustedes tienen sus tablas allí. Sí. En su tabla busquen grupos y periodos, por favor. ¿Buscamos qué? Grupos y periodos. Grupos y periodos. Yo no tengo mi tabla, no salió. Ya, ahorita vamos a ver. Grupos. No tengo. Yo tampoco. También. No tengo. Ya, la tabla está pasada. Ya. Ok. Para que ustedes más o menos sepan de lo que estamos hablando. ¿Lo lograron ubicar? No, no sale en mi tabla. Yo tampoco. Ya, en algunas tablas salen y en otras no. Ahorita vamos a ver qué es eso. Ya, este gran experimento o este gran químico, entonces decía que ordenó estos elementos en grupos y en periodos. ¿Ya? Y claro, que algunos elementos o algunos grupos no tenían propiedades muy parecidas para poderlas clasificar. Entonces, él decía que era completamente diferente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En la tabla, si ustedes ponen a ver, busquen el litio, el sodio y el potasio. A ver. En la columna van a buscar el grupo litio, sodio y potasio. En su columna de la tabla periódica, busquen litio, sodio y potasio. Ese grupo. Y abajo No está tengo mi calcio, tabla. iridio y francio. ¿La tienen allí? Sí. Sí. A esa columna que ustedes ven allí, ellos lo llamaban grupos, ¿ya? A eso lo llamaban grupos. Entonces, bien. Bien. Y luego venían, entonces ya vamos a ver lo que es periodo más adelante. Acá les quise colocar, pero creo que no se ve mucho, ¿no? O lo observan allí, no se ve mucho, ¿no? Esto. A esto, miren. Ya, grupos, miren. Ya, a las columnas que ustedes ven se les llama grupos, ¿no? Están determinadas por números, miren. 1, 2, 3, 4, 5, esas columnas. Sí. Si observan allí ustedes mejor, ¿no? Sí. En su tabla periódica. Ya. Uy, perdón. Ya. A ver, ¿quién me quiere leer? Ya, a ver.
¿Yamile? ¿Ya leíste? Ya. No. No, ¿ya leíste? No. No, ok, léeme eso, hijita, por favor. La tabla periódica de Mendeleev. Ya. En 1869, los químicos Ivanovich Dmitri Mendeleev, 1834 hasta 1907, y Lothar Meyer, 1830 hasta 1895, publicaron por separado tablas periódicas prácticamente coincidentes hasta esa fecha. Entre 1830 y 1869 se descubrieron 8 nuevos elementos. La clasificación de Mendeleev hacía énfasis en las propiedades químicas de los elementos, las que Meyer hacía hincapié en las propiedades físicas. Ya. Este gran químico no solamente hizo eso, ¿ok? No solamente clasificó a estos elementos, sino que también en esa tabla periódica dio a conocer estos elementos de forma creciente. ¿Sí? Y dio a conocer también, como ya tenían estudio de estos elementos, de estos pesos atómicos, entonces también los dieron a conocer. ¿Ya? Decía entonces este gran científico decía lo siguiente. Decía, la propiedad de los elementos químicos varía con el peso atómico cada uno de ellos. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Acá, bueno, acá está en chino, ¿no? Pero lo que me interesa de acá es que ustedes observen los elementos y que cada uno de estos varía en cuanto era a su peso atómico, ¿sí? También, de alguna u otra manera, él clasificó en columna y en filas, ¿sí? O sea, que ya no solamente esta tabla periódica tenía periodos, sino también que los clasificó, ¿ve? Lo pudo clasificar en columna y lo clasificó en filas. A ver, uy, ya me queda poco tiempo. Ya, seguimos. Bueno, muchas gracias por su atención. Ya. Ay, mi. Ya, miren, voy a pasar rapidito asistencia antes de iniciar con la actividad. La actividad, rapidito, la asistencia. Disculpen. Miss, las fichas que vimos va a mandarlas por Cubicol, ¿no? Mi, ¿se puede imprimir? ¿Qué? ¿Qué se van a imprimir? Oiga, todo lo que hagamos en química va a estar en el cuaderno de química. Todo. ¿Pero se puede imprimir o lo escribo? A Laila. No. ¿Imprimir qué van a imprimir? Eso. Las diapositivas. No, a copiar, pues. Mi, pero Sí, no, yo no sé hacer cuadrado, bastante cuadradito, a mí me confundo. Ya escuchen, ya un ratito. Vamos a... Bueno, los que tengan ¿Y para los imprimir... dibujos? Sí, escuchen, los que tengan para imprimir, lo pueden imprimir. A ver, primero voy a pasar asistencia rapidito, ¿ya? Asistencia rapidito. A ver, a Laila. Presente, Miss. Ya, Nayeli. Van a decir presente, ¿ya? Visa. Presente. Fran. Presente, Miss. Yamile. Presente. Vega. Presente. Jeremy. Presente. Ana. Presente. Ítalo. Presente. Ya. Entonces, 10 participantes. Ya. Esta Miren, tiene- rapidito la actividad. Espera que se me vaya el tiempo. En la actividad, acá van a hacer, realizo una infografía, para eso eran las hojitas. Ah, ya va, disculpen, no compartí pantalla. Disculpen. Ya, voy a compartir pantalla, disculpen. Ya, estamos allí. Ya, acá les quise colocar una pequeña tabla. No van a hacer la tabla tal cual.
No quiero que hagan la tabla tal cual. Van a realizar una infografía sobre la tabla periódica, ¿ya? Con los metales y no metales. Sencilla, como está acá. Este es un ejemplo que yo les quise colocar. ¿Sí? Nada de estar haciendo, ¿cómo es que? La tabla completa. Ojo, el que tenga para imprimir, escuchen lo siguiente. El que no puede adquirir la tabla, porque sabemos que ahorita estamos en cuarentena y todo eso está cerrado, las librerías, todo. Entonces, el que no pueda adquirirla, la puede imprimir si tiene acceso a imprimirla. Y si no, bueno, copiarles bien engorroso, ¿ah? Bien engorroso. Ya. Yo tengo que imprimir esa hoja. Ya, escúchenme. En una hojita A4, van a hacer su infografía. ¿Sobre qué? Sobre la tabla periódica. Miren, van a colocar entonces, ¿qué quiero que coloque? Toda la información que hemos trabajado en clase. ¿Sí? ¿Quiénes fueron estos pequeños científicos? ¿Y cómo lo van a colocar? Lo pueden colocar abajo o alrededor de la tabla periódica. ¿Sí? Sean creativos para su infografía. ¿Ya? A ver, ¿para cuándo van a enviar esa actividad? La van a enviar para el 5. 5. Obviamente que ustedes me van a decir, Miss, pero el mismo 5, no, el mismo 5 no, tienen que enviarle el 4 para yo poderla revisar y poderle dar respuesta. Claro, y yo poderle dar respuesta a ustedes, ¿sí? De lo que ustedes van a estar diciendo, ¿ya? Miss, ¿qué cosa tenemos que enviar? La tarea. ¿Eso es tarea? Sí. Miss, esa hoja va a estar en Cubicol. Esta hoja va a estar en Cubicol, sí, señor. Ya. Todo va a estar en Cubicol. Todo va a estar en Cubicol. ¿Qué otra pregunta tienen? Ya. ¿Qué pregunta tienen por allí? Aparte de esto. Era para hacerlo ahorita, la infografía, pero bueno, ustedes ven que el tiempo es muy corto. ¿Qué otra pregunta tienen? A ver, voy a silenciarlos a todos porque creo que... Ya. Miss, hay bulla, tamita que estudian, pues. Eso no se estudiaron. Pero o sea, que les mandan a hacer ahí en el televisor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué? Ya, ok. ¿Qué pregunta tienen ahora? ¿O tú le vas a pagar el colegio a ella? Estamos grabando, ya. ¿Qué pregunta tienen? ¿Otra pregunta? Miss, ¿qué es una infografía? Busca internet, ven. Infografía. Google. A ver. ¿A dónde estamos? Acá. ¿Quién me habló? Yo. Ya, Jeremy. Una infografía es como si estuviéramos hablando de un mapa mental, ¿ya? Un mapa, perdón, conceptual, ¿sí? Lo único que ustedes acá van a trabajar con las historias de la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué van a hacer? A ver, explico de nuevo. Vamos a explicar de nuevo. A ver, van a colocar acá su tabla periódica en el centro, ¿ya? En el centro. Número 1. Número 2. Bien sea debajo de la tabla, de forma muy creativa, o alrededor de la tabla, van a colocar todo lo que vimos en clase sobre estos científicos que descubrieron la tabla, ¿ya? Pequeños aportes. No quiero que me coloquen una cosa, o sea, que me coloquen información, no. Quiero que me coloquen información detalladita, ¿no? Que sea precisa y consistente. ¿Sí? ¿Ya? Acá puede ser, por ejemplo, ¿qué es la tabla periódica? Acá a un lado, ¿no? ¿Qué científicos participaron en ella, no? Así quiero que lo haga. ¿De dónde van a traer la información? De la clase.
Ahora bien, ¿van a ser todos los elementos de la tabla periódica? No, solo algunos elementos, como ven acá, y sencillo. No quiero que le estén colocando nada de peso atómico, nada de eso. Sencillo. Si es posible, los puros elementos, porque eso lo vamos a trabajar más adelante, ¿ah? Es el siguiente tema que vamos a trabajar, los periodos y los grupos. Entonces, quiero que lo estén colocando allí de lleno. No, sencillito, sencillito. Acá como ustedes lo ven acá. El elemento, ¿sí? El elemento y sus números, obviamente. Y cuáles son los metales y los no metales. Ya, eso es todo. Hasta ahí nomás. Más adelante vamos a ir completando esta tabla periódica, porque vamos a trabajar con los grupos. Miss, Me dijo. ¿Cuáles son los cuadros de peso atómico? ¿Cómo que cuáles son los cuadros de los pesos atómicos? Peso o masa atómica, pues. Ah, ok. Miss, una pregunta. No van a trabajar peso o masa atómica. No van a colocarlo en la tabla, solamente van a colocar los elementos, por ejemplo, como hidrógeno, litio, sodio, potasio, ¿ya? Van a colocar solo los elementos, ¿sí? Y nada, hasta ahí nada más. No quiero que le estén colocando información extra, porque esto lo vamos a trabajar más adelante. Solo los elementos. Una pregunta. Ya va un ratito. Buenos días, Miss. Ya, buenos días. Dime, hija, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué pregunta tienes? La información que debemos hacer sobre la tabla periódica, ¿la puedo redactar en Word o debe ser escrita a mano? No, la pueden redactar en Word, pero cuando me vayan a enviar la información, me la envían a través del sistema Cubicol, ¿ya? Porque ustedes saben que ese es el sistema de colegio que hay que trabajar. Dime, Alaira. ¿Y si lo hago todo en Cubicol? ¿Qué hablo? ¿Y si lo hago todo en Word? Ya, y me la vas a enviar por Cubicol. Así se me hace más fácil. Ya está bien. Pueden trabajar por Word y me la envía por Cubicol. ¿Ya? Pero ojo, con la información que estamos trabajando en clase. No quiero nada de que mire, saqué esto de internet. No.